¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos diálogo abierto. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Ricardo? Hoy día vamos a hablar de diversos temas, entre ellos del Ministerio Público y también estas, por ejemplo, sanciones a fiscales por filtraciones de declaraciones de colaboradores eficaces, Claro, que ha pasado en tantos casos, ¿no? Claro, ello en el marco justamente de la norma publicada hoy en El Peruano que establece modificaciones a los plazos para la colaboración eficaz. Hay quienes dicen que en realidad se disminuye solo a 8 meses. Así es, debe ser mucho más rápido. Vamos a tener al abogado penalista Francisco Valdés. Pero también vamos a hablar con Alonso Zapata, jefe de la ANA, a propósito del Día Mundial del Agua. Y conocer también cuántos millones de peruanos todavía necesitan servicio básico. Y también muy importante el impuesto a la renta, que va a cambiar la fecha, ¿no? Sí, ya se viene, también hay que presentar la declaración jurada. Así que eso va a ser un tema de mucha importancia para cumplir todos con nuestros tributos. Así es, vamos a conversar con Jorge Picón, que él es tributarista. De esta manera empieza Diálogo Abierto. El nuevo terminal único de pasajeros Jorge Chávez será 3 veces más grande que el actual. Nuestro principal aeropuerto se convertirá en el terminal aéreo más importante y moderno de Sudamérica. Que se espera un incremento del 20% de viajes, es decir, estamos hablando de más de 1 millón de personas que se movilizarían en estos días. Por eso es importante nuestra presencia. Fíjense que en el Perú más o menos por el año 2000 teníamos 550.000 nacimientos por año. El año 2023 hemos terminado con 405.000 nacimientos. En el 2018 nosotros tuvimos 485.000 nacimientos. Quiere decir que en 5 años han disminuido 80.000 los nacimientos. Vamos a las entrevistas, Paola, porque hoy en el Diario Oficial El Peruano se publicó ya el texto de las modificaciones al Código Penal sobre la colaboración eficaz. Así es, ha habido muchas, sobre todo críticas, ¿no? Por los dichos por los colaboradores eficaces y sobre todo en el tema de filtraciones, por ejemplo, que a veces se enteraban primero los periodistas, ¿no? y no las autoridades. Efectivamente, pero también está el tema de los plazos, que es donde todos han puesto el dedo en la llaga, digamos. Pero hay que recordar también que esta es una ley que fue aprobada por insistencia en el Congreso ante observaciones del Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a saludar al abogado penalista Francisco Valdés, que se encuentra con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? La Fiscalía dice que tendrá hasta 16 meses para concluir una colaboración eficaz. Esperemos que cumplan, ¿no?, con los plazos. Bueno, sí, efectivamente eso es una gran interrogante de qué a lo que nos espera en la práctica, porque 16 meses desde el inicio de la solicitud hasta que se formule el acuerdo y posteriormente incluso suceda la validación judicial, 16 meses es bastante poco. Ya solo desde la investigación principal esto puede demorar muchísimos meses más. Entonces, es verdad que lo que ha querido el legislador es hacer un tiempo menor a lo que duraría el plazo normal y razonable dentro de una investigación. ¿Esta es una posibilidad real? No creo que sea una posibilidad real porque ya la práctica nos está diciendo que desde las investigaciones normales y principales, no las investigaciones que se podrían dar a nivel de colaboración eficaz, no están cumpliendo los plazos. A lo que se suma además también la falta de fiscales, ¿no? Porque los equipos de fiscales sí son pocos, siempre se reclama mayor presupuesto. Puede ser también uno de los factores que haga inviable el cumplimiento de los plazos, claro. Tanto así que, como lo decía, ¿no?, hay una investigación principal que sigue su curso al proceso de colaboración eficaz y eso puede también llevar a una imposibilidad de cumplimiento del plazo propio de la colaboración eficaz. No, y además en los cuales se tiene que comprobar lo que está diciendo el colaborador eficaz. Yo creo que 16 meses son un año y medio, ¿no? Entonces a veces... Pero eso es con la prórroga, Pablo. Eso es con la prórroga, ¿no? Pero y al final tú dices, ¿tendrán tiempo para hacerlo? Claro. Porque es muy minucioso, ¿no? Claro, para alcanzar los 16 meses solo para los temas de crimen organizado. En los procesos, digamos, normales... De corrupción. Lo de la corrupción podría ser hasta 4, 8 meses, ¿no? Claro, de 8 más 4 más de ampliación. Exactamente. O sea, porque esto para la corroboración se necesita una infinidad, digamos, de diligencias que pueden ser bastante complejas. Por ejemplo, levantamiento del secreto de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario, lo cual en el tiempo que al menos señala la ley puede esto demandar mucho más, ¿no? Doctor, pero se modifica también el nombre, ¿no? Ahora es aspirante colaborador eficaz, ya no es colaborador.
Correcto, ya no es ¿A qué colaborador responde eficaz, porque en verdad lo que busca es que no confundir un poco, ¿no? Aspirante es que todavía no tiene la categoría de colaborador y no puede esto incorporarse al proceso principal para la valoración total del proceso, Claro. sino como un aspirante nada más, ¿no? Lo cual incluso de revocarse o de no suceder el acuerdo, todo lo que sucedió respecto de la declaración del colaborador queda en nada. No, Es claro. un aspirante nada más. No, claro, es que lo que pasa es que con los casos que han habido, sobre todo en el caso de Lavallato, vemos que muchos quedaron en colaboración. Yo no sé en qué quedaron muchas de esas colaboraciones o simplemente fueron escándalos para llamar la atención en ciertos casos. O sea, si realmente se comprobó o no, eso sí no sabemos, porque no hay Lo juicio. particular, Sí, eso sí, siga, doctor. sí, lo particular del caso de Lavallato trajo de que, y lo ha traído también esta ley como novedad, es que cuando ocurra la delación, la declaración del colaborador, tiene que ser en los términos eficaces, dar toda la información. No era como ocurría en el caso de Lavallato, que era progresiva, que el colaborador daba determinada información que podría ser parcial, pero ante la investigación posterior del fiscal y comenzaba a revelar nuevos hechos, ahora sí quiero dar otra información, ¿no? Para ahora ser eficaz y verte con el beneficio, tienes que Una oportunidad dar toda la tienes. declaración, Claro. dar Como toda la ocurría- información posible, que puede ser en varias fechas, pero darle toda la información posible para que ya se organice la fiscalía a llevar a cabo. Como ocurría con Barata, que iba dando de a poquitos. Exactamente, exactamente. A medida que de repente la fiscalía va conociendo algo, entonces ahora también eso te lo digo. No, tienes que ser en un solo acto que puede organizarse en varias fechas. Y esa propuesta de un parlamentario para sancionar a los fiscales que filtren información, bueno, eso afecta muchísimo porque, bueno, se sabe que del Ministerio Público salen también informaciones. Claro, eso es lo de la propuesta que ha hecho el Acción Claro. Popular, ¿verdad? Exacto. O sea, respecto de eso, o sea, quienes son los inmediatos que cautelan o protegen esto es el Ministerio Público. Entonces, si va a haber una filtración, una delación del Ministerio Público respecto del proceso de colaboración eficaz, de la identidad de la persona, la responsabilidad al menos debería ser inmediata sobre ellos. Después, en el caso, por ejemplo, que terceros puedan conocer, por ejemplo, la prensa, está de por medio de otros factores, como es el interés público, ¿no? Entonces ahí hay que hacer, creo que, las diferencias del caso según quién haga la filtración o el poner en conocimiento qué, ¿no? Pero ahí la responsabilidad cae o recae sobre el fiscal. Exactamente. Sí, hay un tipo penal específico para estos casos. Pero hay quienes consideran que se busca amedrentar a los fiscales para que no digan nada, pero yo creo que en casos de corrupción es necesario saber por lo menos, no todo, pero Bueno, la prensa es Algo, que ¿no? destapes, ¿no? pero por supuesto. Claro, o sea, creo que lo que se busca con esta idea de proteger es centrar un poco la investigación y que el fiscal llegue justamente al acuerdo para que el hecho delictivo que se está Claro. desarrollando pueda evitarse. Porque esa es la finalidad, más allá de beneficiar a quien tenga la colaboración, llegar a paralizar la actividad criminal o descubrir quiénes son los que manejan. Pero este de tema. aprobarse esta norma, que está promovida en su mayoría por los denominados niños del Parlamento, quienes se van a ver más afectados van a ser las unidades de investigación de los medios de, Ah, por de supuesto. comunicación. Bueno, también, sí, definitivamente la idea con esto es que las investigaciones puedan ser más céleres, más rápidas y se evite con esto las filtraciones en cualquier tipo de momento. Pero el tema de la reserva de las investigaciones, yo sé que en otros países hay maneras, en España, por ejemplo, se cierra y punto, no se conoce detalle alguno hasta el juicio. Exacto. En nuestro país yo no sé, pero al final no se inició ninguno. Lo que sucede con España es que ellos se manejan bajo las reglas de un código que lo tuvimos en algún momento, que era el código bajo unas reglas que se dice inquisitivas, en la cual, por ejemplo, en España puedes llevar una Secreto investigación de sumario. reservado y Secreto de las sumario. partes no pueden acceder hasta que ya, por ejemplo, el fiscal o en este caso el juez, que es el que investiga en ese tipo de procesos, tiene todas las pruebas ya para sentarte, por decirlo así. Ya. En cambio acá se necesita publicidad, contradicción, oralización, que son las nuevas reglas que trae nuestro código, que ya no es tan nuevo, que viene ya desde el 2004. Doctor, por estas modificaciones, la publicada hoy en El Peruano y la que ha presentado Acción Popular, ¿suman, abonan, mejoran o debilitan el trabajo fiscal y de la colaboración eficaz? Esto va a depender desde el prisma que se le quiera mirar. Desde la defensa, obviamente puede ser una suma, porque uno de los cambios importantes que se ha dado con esta modificación es que el abogado del colaborador eficaz va a participar en las reuniones que el fiscal tenga con el aspirante a colaborador, ¿no? Otra cosa también de esos cambios es que las declaraciones van a ser filmadas.
para que de alguna u otra manera, desde ese punto de vista de la defensa, no puedan ser las declaraciones manipuladas, parcializadas, sesgadas y que haya sido libre y espontánea del Claro, colaborador. para que no digan que lo han obligado, lo han amenazado. Exactamente. Porque y además, sobre todo, definir qué es ser un colaborador eficaz. Porque la gente cree que simplemente dar información. Tú tienes que dar una información que se debe corroborar. Exactamente. ¿No es cierto? Porque si no, hay una pena también. Pero antes del acto de la corroboración va la eficacia de la información. Si la eficaz va a servir para el proceso con el cual esta persona que aspira se encuentra involucrada para, de alguna otra manera, dar a conocer la actividad desde el fondo, dar a conocer a los líderes, a los principales personajes, para justamente paralizar y evitar que continúe esta actividad. De otra manera, ¿por qué te voy a premiar? Esa sería la razón. Y los testigos protegidos, los testigos que de repente en reserva, ¿qué beneficios podrían tener? ¿O todos pueden ser colaboradores? O sea, en principio, toda persona natural o jurídica que se encuentre dentro de una investigación o incluso que haya sido condenada, puede solicitar esta aspiración. Pero los testigos protegidos tienen otra, digamos, metodología o dinámica dentro del proceso, ¿no? Que sus declaraciones son protegidas, digamos, para de alguna otra manera no verse no se deben publicar, por ejemplo. en su integridad o en su vida incluso, ¿no? Correcto. Doctor Valdés, me gustaría ir a otro tema que también es materia de discusión esta semana y son los teléfonos del expresidente Alan García. ¿Verdad? Se ha dispuesto justamente desde el Ministerio Público que se tenga acceso a estos dos aparatos que se encontraron durante el allanamiento el día en que el presidente García se suicida. ¿Esto es posible? ¿Es legalmente procede? Porque se sabe que una vez que una persona muere, pues se cierra el proceso para él. Bueno, claro, se cierra el proceso para esta persona, Así ¿no? es. Se extingue la acción penal por causa de que el procesado ha fallecido, pero las cosas que hayan podido quedar abiertas, como por ejemplo en este caso los teléfonos celulares, pueden de alguna otra manera peritarse, puede recibirse información de esto para otros temas que puedan todavía estar simultáneos a propósito de los hechos que se le están imputando, porque la acción se extingue solo contra él. Pero las cosas que puedan estar alrededor el entorno. y si todavía se puede estar investigando, eso puede ser un acto de investigación para convertirlo como en una prueba que pueda servir para incriminar o también para desincriminar a las personas que se encuentren involucradas. Y ahí eso sería que pedir un acceso a la empresa para las llamadas y sobre todo a la nube y toda la información que tuvo, ¿no? Además ¿Quiénes del se comunicaron? contenido, ¿no? Además del contenido, ¿no? Exacto, sí. Pero estamos hablando de 5 años después, ¿no? Aproximadamente. Claro. Claro, y a eso yo creo que más que un tema de si se puede o no, va a ser la posibilidad o no de encontrar la información que puede estar la Fiscalía buscando. Tanto tiempo después también, ¿no? Claro. Sí, Y vamos a ver si esos teléfonos celulares de ese momento a esta parte no han sido manipulados, ¿Dónde si han estarán? estado debidamente Pero cautelados. debe estar lacrado, etcétera. ¿no? Por eso, ¿no? Vamos a ver en qué condiciones de protección bajo las reglas del código se encuentra a la fecha esos celulares. Cuando ocurre un allanamiento de ese tipo y se incautan, por ejemplo, teléfonos, o computadoras, laptops, ¿qué ocurre? ¿A dónde se guarda todo este material? Bueno, todo pasa al Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público Una bóveda. desarrolla la diligencia, levanta las actas, lacra todo lo que ha podido encontrar de acuerdo a lo que informa o decide la resolución judicial y luego con esa documentación o equipos pasan a ser validados bajo el mismo Poder Judicial que ha ordenado la incautación. Es una validación o confirmación de incautación. Porque en el caso Pero de en principio con la Vizcarra, Fiscalía. en el caso de Vizcarra, él está reclamando porque se habían llevado computadoras de sus hijos. Sí. ¿No es cierto? Sus hijos que estudian, entonces, por supuesto, se ven afectados los menores. No, imagínate, el Claro, colegio. ahí lo que correspondería es verificar si la acción del Ministerio Público en el desarrollo de la diligencia es fiel espejo de lo que el juez ha ordenado en el alcance de la resolución. Y si no hay un espejo ahí, pues corresponde el mecanismo procesal que es la apelación, que seguramente ocurrirá. ¿Cuál es el plazo que tiene el Ministerio Público para revisar el material incautado? Bueno, para la confirmación puede esto tomar para la confirmación judicial puede tomar su tiempo, puede ¿Ah, sí? ser 6 meses, 1 año. Wow. Bueno, son plazos... Sí, imagínense con el tema que me comenta el de Alan, pues todavía ni siquiera ha habido una actividad procesal sobre los celulares. Claro, pero se llevan la laptop de la hija de Vizcarra o el hijo que es universitario y tiene todas tus Claro, clases. el material está perdido, El material digamos. está perdido, ¿no? Sí. Ha perdido material. Sí. Ah,
Importantísimo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Por habernos explicado todos estos datos, el doctor Francisco Valdés, abogado penalista. Muy bien, muchas gracias y nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre el agua, el Día Mundial del Agua, este elemento tan importante para la vida. Vamos a saludar y conversar con Alonso Zapata, jefe de la ANA. Así es, todo esto al retorno. Vamos a hablar ahora aquí en Diálogo Abierto sobre la importancia del cuidado y la preservación del agua en nuestro país. Claro, porque sin agua no podemos vivir. Así es, básicamente. Mañana 22 de marzo es Día Mundial del Agua. Muy bien, tenemos aquí en el estudio a Alonso Zapata, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, para hablar del tema, bueno, del acceso y la importancia que tiene ese elemento para todos, ¿no es cierto? Como estábamos comentando, sin agua no se puede hacer, no se hace nada. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el agua creo que es el elemento más importante y está presente en todas nuestras actividades, ¿no? Desde nuestros alimentos que los preparamos con agua, aseo personal y las diferentes actividades productivas que tenemos. Dentro de ellas la agricultura, que es también para nuestra alimentación, de manera que el agua está presente todos los días. ¿Cuál es el tratamiento que desde la Autoridad Nacional del Agua se da a este recurso hídrico? Mire, en tema de gestión del agua hay, digamos, dos partes. El agua en la fuente, que está en nuestros ríos, en nuestras lagunas, eso lo ve la Autoridad Nacional del Agua. Ya. Y luego ya hay una gestión sectorial, ¿no? El agua para saneamiento, el agua para agricultura, el agua para hidroenergía, para minería, ya son los sectores los que regulan la parte sectorial, ¿no? En cuanto a lo que compete a ustedes. Sí, nosotros en el tema de la fuente de agua, nosotros justamente ahí la administramos, la preservamos, la conservamos. Creo que ahí es importante el tema de la gestión del agua, en el sentido de que el agua tiene una suerte de unos aspectos, como por ejemplo la cantidad, que siempre es importante cuánta cantidad de agua tenemos, pero creo que también es importantísimo la calidad del agua. En los últimos tiempos la calidad se ha ido un poco deteriorando. De nada nos sirve tener una cierta cantidad de agua que es mala en calidad, eso restringe su uso, ¿no? Claro. Y por otro lado, el otro componente que es importante para nosotros es la oportunidad, porque el agua se concentra en enero, febrero, marzo y abril, que llueve, y de ahí deja de haber agua. Entonces, para eso, nosotros como ingenieros, digamos, damos una respuesta, ¿no? La respuesta es hacer los reservorios, por un lado, hacer a veces trasvases, porque también el agua, digamos, en la parte del Pacífico tenemos el Atlántico, que hay buena cantidad de agua, pero acá en el Pacífico, en la costa, no hay mucha agua. Hacemos estos trasvases de agua, ¿no? Tengo acá unas cifras, ¿no? Que hablan que según el INEI, 3.3 millones de peruanos no cuentan con red pública de agua potable y 6,4 millones no tienen conexiones de alcantarillado. Bueno, eso debería mejorarse porque al final las personas siguen viviendo de otra manera y no tienen acceso al agua. En primer lugar, ahora con el dengue y con una serie de enfermedades, debemos tener agua pues realmente buena para de buena calidad. Eso. ¿Qué hacer en pleno siglo XXI para que pueda cambiar esta situación? Desde el ANA me imagino que están ustedes conversando con las autoridades para poder tener que el agua llegue a todo el país. Sí, efectivamente. Nosotros, como le decías, gestionamos el agua en alta, nosotros decimos, pero también coordinamos bastante con la parte sectorial, ¿no? Justamente yo ayer y estos días hemos estado conversando con el sector saneamiento, nos reunimos constantemente porque hay preocupación, sobre todo porque ahí creo que tienen ellos una cierta tema de la gestión. Ellas son las EPS, muchas de las empresas de agua potable parece que no andan tan bien en términos de administración. Entiendo que Vivienda tiene un organismo que interviene a las OTAS para reflotarlas. En términos generales creo que hay la necesidad de trabajar mejor también lo que es saneamiento, pero es importante en saneamiento nosotros medimos la continuidad de las horas, ¿no? Que uno debería tener un determinado número de horas y la calidad del servicio. En muchas zonas rurales, en términos de continuidad, es pocas horas al día que se tiene el recurso de agua, ¿no? Señor Zapata, usted hablaba hace instantes de que
se ha desmejorado la calidad del agua. Así es. Sobre todo este recurso hídrico que, por ejemplo, llega a los cultivos para mejorar la producción. ¿A qué responde esta situación? Mira, cuando hablamos del mejoramiento de la calidad, nosotros en ANA hacemos un trabajo que es identificar las fuentes de contaminación del agua, ¿no? Ya. Y ahí salen los números, es por el agua que viene de las aguas residuales no tratadas, sobre todo la de origen municipal, o sea, la poblacional. También tenemos, si subes a la parte media y alta de la cuenca, tenemos pasivos mineros, ¿no? También minería También. que puede generar contaminación. Igualmente en la ciudad los residuos, la basura, arrojan a los cauces. A los ríos. A los ríos. Todo eso genera una contaminación, o se contamina el recurso agua. Y eso generalmente lo que hace es que cuando quieres potabilizar el agua, extraer el agua, los costos para potabilizar esa agua es mucho mayor. Y en el caso del riego, igualmente es agua que no está tan apta como para regar, ¿no? Claro, porque al final hemos tenido una sequía también, falta de lluvias. Así es. Y lamentablemente hace parte del cambio climático en la naturaleza y ha afectado muchísimo la sierra, ¿no? Entonces, mientras había de repente desbordes en otro lado, faltaba agua en otros. Claro, se ha trabajado mucho con pozos, ¿no? En el interior se ha activado varios pozos. Sí, claro. Normalmente, si para un lado hay lluvias, siempre para el otro lado hay sequías, ¿no? Claro. Y la respuesta frente a los déficits o sequías siempre es utilizando el agua subterránea. Pero miren, yo creo que también una parte de la razón por la cual llamamos esta conmemoración de este 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, es porque deberíamos no solamente gestionar el lado de la oferta del agua, ¿no? Sino también cómo la usamos, ¿no? Creo que eso es importante, cómo la usamos, ¿no? Nosotros diariamente la usamos para ducharnos, debemos controlar nuestra ducha mientras nos enjabonamos, cuando nos lavamos los dientes, las cañerías que usamos en nuestras casas, debemos tener un control por si un tema de fugas. Entonces, cada uno creo que puede hacer una buena gestión o un buen uso del agua. Por el lado de la agricultura, igualmente. Creo que en todos los niveles productivos deberíamos cuidar el agua, ¿no? Claro, porque en todas las instituciones de hospitales, desde cualquier lugar que tenga un servicio higiénico, es que sin agua no vamos a estar. Claro. Yo le estaba comentando, sin luz de repente, pero sin agua, Nada. Claro, eso es Nada, esencial y básico. es salud, tiene que ver con la salud pública. Y creo que se puso bastante en relieve cuando hemos sufrido el COVID, ¿no? Claro. Que se nos recomendaba que deberíamos estarnos permanentemente lavándonos las manos, pero si no tienes agua. En los colegios es importantísimo, por ejemplo, que tengan acceso al agua. Ahora, hemos tenido un boom de la construcción, que durante 10 años Lima se ha modernizado, ¿no? Es totalmente, y muchos distritos han crecido hacia arriba. ¿Se ha tomado en cuenta la cantidad de agua que tiene Lima para poder seguir creciendo hacia arriba? Ahí hay un tema que también está sobre la mesa. verdad. Trabajamos con CEDAPAL, ¿no? Digamos, Lima tiene las siguientes fuentes. La misma cuenca del Rímac, Chillón y Lurín, la cual se abastece, es deficitaria. Por eso se ha tenido la necesidad de traer agua del otro lado, el agua del Mantaro, hacia Lima, ¿no? Por otro lado, hacia los distritos del sur se ha desalinizado agua a través de un proyecto de Provisur para brindar agua. Pero también tenemos agua subterránea, de manera que tenemos varias fuentes. Sin embargo, seguimos con la preocupación, si Lima sigue creciendo, Claro. tanto hacia horizontalmente como verticalmente, ahí sí vamos a tener inconvenientes. Y nuevamente, creo que es importante la gestión de nosotros, porque los organismos internacionales nos recomiendan que deberíamos estar en 150 litros día por persona, pero en Lima andamos por arriba de los 200, ¿no? Ya. Y ahí hay que una brecha así. O sea, no se cuide el agua. O Exacto. sea, cada persona gasta un promedio de 200 litros al día. Así es. Nosotros gastamos, o sea, Sí, aquí sí, tenemos 600 litros. Tú ponte a controlar, yo he hecho el ejercicio de mi recibo y sí, en verdad andamos con números altos. Es que muchos tienen también, por ejemplo, los grifos que gotean. Exacto. Y es verdad eso, el gota a gota, agota. el agua se agota. El agua se agota. Es verdad, hay gente que no arregla el sistema alcantarillado de la casa. Toda la tubería, la cañería. Toda la tubería pierde esa agua. Exacto. Y además ahora con los nuevos edificios donde una cuadra vivían 10 familias, ahora multiplícalas por no sé cuántas, por 25 pisos. O sea, No. entonces te puedes a pensar, no alcanza, por eso hay tantos cortes
de agua. Y la gente no se da cuenta de cuando a veces cortan y tienen que hacer limpieza del tanque, lo que significa el agua para ellos. Yo creo que ahí recién nos damos cuenta y dices, no, hay que cuidarla, pero debería ser permanente, ¿no? Exactamente. Tal vez enseñar, o sobre todo que detrás del caño hay todo un trabajo, ¿no? Desde la fuente misma Por supuesto. hasta pasa por el tratamiento hasta llevarlo al caño. Hasta hidroeléctrica tenemos. El Perú depende de eso, el agua también. ¿Y el agua es cara en el Perú o con relación a otros países de la región? Depende. Acá en Lima andamos un poco más de los 3 soles por cada metro cúbico Ya. de agua. En las zonas fuera de Lima, sí, más bien ahí son los costos todavía bajos, porque el tema de tarifa la gente se resiste a pagar por el tema del agua. En verdad a veces creemos que el agua, digamos, es natural y deberíamos acceder sin mayor pago, ¿no? Los cisternas son caros también. O sea, hay gente que todavía, hay lugares de Lima que tienen su bidón y lamentablemente con sus tanques y simplemente no tienen, se les acaba y ese es el agua más cara. Si tú pagas por supuesto. 3 soles y un poco más, porque tiene que subir muchísimo más. tú vas pagando como más o menos 10 soles y un poco más por Claro. cada metro cúbico. Entonces estás hablando de 3 veces y medio más el costo en cisterna, y justamente son la gente más pobre, más humilde, que paga más caro el agua en comparación a los que estamos donde hay república, ¿no? ¿Y hay zonas en las cuales a ustedes les preocupa el tema del agua? Puede ser en la selva, no sé, en la sierra, algunas zonas en las cuales hay que trabajar muchísimo. Sobre todo en algunos, por ejemplo, desde el punto de vista de agricultura, hay algunos valles que dependen del agua subterránea, porque Ya. no hay agua, Ok, no hay agua de río, no hay agua superficial, caso Ica, caso Tacna. Ahí el valle, por ejemplo, es muy bondadoso, el suelo es muy bondadoso, buen clima, pero deficitario de agua, ¿no? Y los productos que salen de ahí son bastante pedidos en el mercado internacional. La limitante es agua. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, muchos trabajos, sobre todo tratar de cómo recargamos el acuífero, ¿no? Bueno, hay ya algunas iniciativas para traer agua de la otra vertiente hacia el Pacífico para tratar de mejorar el agua, ¿no? Tratamiento del agua para que estas aguas que son usadas vuelvan a ser reusadas. ¿Cuán posible es? Importantísimo el tema. Eso también es una fuente de agua, ¿no? El reuso del agua. El ¿no? reuso, claro. Sobre todo para el caso de regar, por ejemplo, los jardines, ¿no? Claro. En las ciudades deberíamos hacerlo con agua de reuso, ¿no? Que es muy, muy válido. Pero ya hay muchas experiencias en ese aspecto. Si ICA mismo está promoviendo para generar agua, el agua residual la están reusando. Para En jardines. Arequipa igual, o sea, Claro. ya hay experiencia. Lima mismo también utiliza agua residual tratada para regar jardines, ¿no? Y la calidad del agua está, porque mucha gente toma agua del grifo. ¿Estamos a esa calidad de agua o preferible es mejor no beberla La de- directamente del caño? No, la de Lima es en buena calidad. Es buena calidad. Sí, buena calidad. He estado en la tarjeta y buena calidad, pero los costos son bien altos. Se usan muchos insumos para poderla tratar, porque el agua del Rímac Claro. tiene bastante cochina, sobre todo se ensucia en un determinado tramo, y ahí se tiene que tratar con bastantes insumos, ¿no? ¿Y la tarjeta todavía soporta la necesidad de agua que requieren los limeños? Mira, como te digo, la tarjeta produce buena cantidad de agua, más o menos produce, por los datos que yo tengo, un poco más de 17 metros cúbicos por segundo con la cual trata. Sí abastece una parte de Lima, pero también agua subterránea, Provisur, como te había comentado. En el caso de Chillón, ahí hay otra planta que también abastece la parte norte de Lima, ¿no? Y el almacén de agua que tenemos en Lima, ¿para cuántos días puede abastecer en caso de una restricción? Mira, entiendo que el mismo CEDAPAL tiene una determinada autonomía, le llamamos nosotros, creo que un poco más de un día de autonomía, se tiene que racionalizar el agua, pero también tenemos una batería de pozos, ¿no? Que deberíamos rápidamente operarlos para poder abastecer a la población en caso de una contingencia como la que se presentó el año 2017, que el agua Sí. venía tan terrosa que no era posible Sí. tratarla, ¿no? Sí. Entonces ahí entran a tallar estos planes de contingencia, ¿no? Bueno, solo para terminar, el ANA ha trabajado mucho en el tema del fenómeno del Niño, que gracias a Dios no ha sido tan impactante como se preveía, sobre todo en el tema de las cuencas. Sí, nos dieron el encargo de trabajar para el norte, que se pronosticaba el Niño,
y hacia el sur, que era el periodo Sequía. de sequía, hemos trabajado con la limpieza y escolmatación, se ha logrado lo que nos dejaron como meta, hemos comprado maquinaria con la cual estamos trabajando actualmente, esperamos trabajarlo y descolmatar los ríos en lo que nos queda hasta noviembre, diciembre, y hacia el sur, sobre todo Puno, se han mejorado los pozos para poder que la gente pueda acceder al recurso agua, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al señor Alonso Zapata, jefe de la ANA, que ha estado con nosotros. Solamente Gracias. si me permiten un minuto claro. para hacer una invitación a la población, sobre todo en nuestras, por este día, celebración del Día Mundial del Agua. Mañana tenemos un evento, un foro, en la cual en nuestra sede principal, que es en calle 17355 en San Isidro, quedan todos cordialmente invitados. Igualmente a las 5:30 en el Circuito Mágico del Agua tenemos ahí actividades de carácter cultural sobre el agua. Lo que queremos es llamar la atención sobre el cuidado del agua, ¿no? Eso es lo que queremos poner sobre la mesa y que toda la población tome conciencia sobre su cuidado. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, ahora vamos a hacer, Ricardo, una pausa. Así es, vamos a hablar de tributos en los próximos minutos. Tenemos que cumplir siempre con nuestros impuestos y lo que se viene ya es la renta anual con la declaración jurada del impuesto a la renta. Así es, vamos a entrevistar a Jorge Picón, que él es tributarista, y para que nos pueda explicar cómo hacer ese proceso. Regresamos. Muy bien, vamos a hablar de impuestos de sobre todo pago a la renta que se tiene que hacer cada año. Como todo buen ciudadano hay que cumplir con los impuestos porque con eso también avanza el país. Vamos a saludar a Jorge Picón, él es tributarista y vamos a empezar. Yo quiero empezar, muy buenas noches, con el impuesto a la renta anual que se ha cambiado las fechas, ¿no? Porque, Sí, claro. porque a mí me tocaba marzo, por ejemplo, que terminó en 1, el RUC, pero ahora va a ser en otra fecha, ¿no? Si no estoy mal informada. Es correcto. Digamos, el Congreso sacó una ley por el cual las empresas medianas y pequeñas, las MIPES y las personas naturales, el vencimiento se da a partir de mayo en este año, y las empresas medianas y grandes van a hacer la declaración ahora a finales de marzo. Se dio por lo menos la motivación del Congreso era, en medio de una recesión, como esto supone liquidez económica, pues patear 2 meses el vencimiento. Consideró que el Congreso que puede ser una buena opción. Ciertamente va a tener algún impacto en la recaudación tributaria, pero sí, efectivamente, este año las personas naturales declaran en mayo, a finales de mayo. ¿Quiénes están obligados, doctor Picón, a justamente presentar su declaración jurada de impuesto a la renta? En realidad, la mayoría de personas naturales no presentan declaración de impuestos, puesto que la mayoría están en planilla. Entonces, aquellos que están en planilla y solo están en una planilla y no tienen otro tipo de renta, el empleador les retiene todo el impuesto que hace falta y, por lo tanto, ellos no están obligados a presentar declaración de impuestos. Presenta declaración de impuestos a aquella persona que tiene un saldo que pagar, es decir, el que emite recibos por honorarios y las retenciones que le han hecho no son suficientes en este caso. Claro, pero ahora te piden, por ejemplo, si tú tienes te vas el consumo de gastos de restaurantes médicos, pagas y de repente puedes tener te pueden devolver. Sí, efectivamente, normalmente las retenciones el cálculo del impuesto a la renta tiene 2 deducciones. De 7 UITs, que son fijas, que no hace falta probar nada, y que el empleador hace normalmente. Y hay 3 UITs adicionales que requieren probanza y que normalmente son con comprobantes electrónicos. Entonces, la administración tributaria efectivamente podría ser que la retención que le han hecho a una persona esté en exceso, y en ese caso, para poder obtener la devolución, tendría que presentar su declaración de impuestos en mayo, en este caso, ¿no? Ajá. ¿Qué ocurre cuando una persona probablemente por desconocimiento no cumple con pagar sus impuestos? ¿Qué acción toma la SUNAT frente a ellos? La administración tributaria, cuando una persona tendría que... en el caso de las personas naturales, digamos, en el caso de las empresas, digamos, evidentemente
las empresas tienen una fecha de vencimiento y apenas se da el vencimiento, al día siguiente tengo una multa que puede ser de una UTE por el hecho de no haber presentado mi declaración de impuestos. Pero aparte de eso, me cobra intereses SUNAT por el tiempo, por cada día que yo me demoro en pagar mis impuestos. Claro. En el caso de una persona natural, el tema, digamos, SUNAT inclusive me pone, aún no lo ha puesto, debe ponerlo seguramente en abril, algo que se llama un archivo personalizado. Es decir, de cada persona, SUNAT le dice, para mí tú tienes que declarar esto. Porque como todos los recibos son electrónicos ya hace años, la planilla es electrónica, SUNAT dice, yo ya sé lo que vas a declarar y esto es lo que tú tendrías que declarar desde mi punto de vista. Con lo cual, digamos, la administración tiene un conocimiento bastante avanzado de lo que una persona, por lo menos formal, puede haber tenido que declarar. Y en el caso de las redes sociales, ahora que tanto se habla pues con que tienes que decir que se trata de una colaboración o que te han pagado, ¿cómo hacen con esos llamados influencers o que gente que vive de redes sociales, que tiene muchos seguidores y que muchos de ellos reciben dinero también? Bueno, ciertamente el nivel de informalidad que tiene Perú es casi materia de estudio. Algunos países nos comparan con India solamente, puesto que se estima que de la economía tenemos una informalidad superior al 55%. Es decir, están los influencers por un lado, pero ciertamente hay una serie de sectores de la economía, de comercio minorista, de agrícolas, del sector minería, sin lugar a dudas, que no tienen RUC y no declaran impuestos. Son una economía que se mueve normalmente en efectivo y que ciertamente es un serio problema para poder proyectar cualquier recaudación. Como usted decía, el gasto que hace el gobierno está basado en la recaudación de impuestos. Claro. Sin embargo, la mayoría, digamos, se estima que la informalidad supera el 55% de la economía. Pero ahora con la utilización de los aplicativos, o sea, vamos a decir Yape, Plin, te obligan a bancarizar, ¿no es cierto? A tener una cuenta y un control. Y eso ahora te das hasta un mercado y todo el mundo tiene su número de Yape. ¿Eso ayuda? Por lo menos ¿o no? Bueno, las cuentas bancarias tienen ITF, lo que quiere decir es que ese es el impuesto a transacciones financieras, que es un radar de control para SUNAT. Pero ciertamente también el dinero electrónico no está necesariamente mapeado para la administración. Es decir, el Yape que solo se queda en el celular, el Plin, o peor aún, las criptomonedas, están fuera del control de la administración. Entonces, eso definitivamente es un reto hacia el futuro. Creo que tiene retos más grandes en este momento. Tiene que atacar la gran informalidad, la gran evasión. Yo creo que en el sector minero todo se habla que se mueve en el oro pues, cerca de 4.000 millones de dólares de oro ilegal. O sea, es informal, es otra cantidad de cientos de millones. Bueno, pues en buena cuenta, eso es un tema que hay que atacar de alguna manera porque no solamente están depredando, sino que no pagan impuestos sin lugar a dudas. Doctor Picón, ¿y la nueva administración de la SUNAT, que acaba de asumir funciones, por dónde debería empezar justamente para algo que es bastante frecuente, escuchamos, ensanchar la base tributaria? Eso. Todos los superintendentes de los últimos 20 años han dicho lo mismo. Sin embargo, aquí hay un serio problema y es que atacar la informalidad significaría labores de inteligencia en provincia, sobre todo. Hay una informalidad muy enquistada en la provincia y sobre todo la informalidad ya viene de por lo menos unos 15 o 20 años progresando, haciéndose más fuerte y creo que hoy día se ha convertido en poder político. En la provincia muchas veces estas informalidades no solamente eligen a las autoridades locales, sino que también eligen a congresistas que protegen la informalidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración tributaria? Bueno, en algún momento va a tener que tomar al toro por las astas y enfrentarse, y es un enfrentamiento, a nadie le gusta pagar impuestos. Horas por impuestos, ¿no? Podría ser una serie de... Hay que hacer una serie de beneficios o de hacerlo más atractivo para que la gente... Porque sin impuestos no hay dinero para muchas cosas que hace el Estado. Usted ha escrito un libro, ¿no? Que es Deducciones del Impuesto a la Renta, ¿quién se llevó mi gasto? ¿No? Es eso, a veces la gente le tiene miedo a esas reducciones o simplemente declarar dinero, porque siente como que le quitan su dinero. Uno de los grandes problemas justamente que se trata en el libro, que es algo operativo, que trata de
tratar de, son más de 30 años de jurisprudencia, de legislación, de informes de SUNAT, tratando de decirle a las empresas cómo evitarse los problemas en cada punto de una norma complicada. Pero salió una estadística, digamos, hace más o menos de 12 meses, en la cual comparaban a Perú, las empresas formales, con más de 25 países, y Perú tenía la presión tributaria más alta por empresa formal, más que países europeos, más que países del primer mundo. Es decir, es extraño, tenemos un PBI, una presión tributaria baja pero como país, pero tenemos una presión tributaria por empresa altísima. La empresa formal paga muchísimo, está súper controlada, está súper regulada, pero tenemos una informalidad tan grande que, claro, digamos, por mucho que yo le cobre mucho a la empresa grande, tengo una gran empresa mediana, empresa informal, empresa pequeña, que no paga un centavo de impuestos, ni siquiera tiene RUC muchas veces. Entonces, me da un doble efecto. Tengo una superpresión por el formal y tengo una enorme informalidad. Y eso es algo que no se puede atacar con una ley. La informalidad es algo que se tiene que atacar en el campo. Es decir, la administración tributaria tiene que crear la percepción de riesgo para aquellos que no están pagando impuestos. La sensación de hoy es un poco inversa. Es decir, el formal se siente súper controlado y el informal se siente cómodo. Claro. Con lo cual, no hay realmente una... ¿Cuál es mi incentivo para formalizarme? Claro. No hay un incentivo. ¿Cómo generar justamente incentivos que la población pueda ver rápidamente, sentir que es bueno cumplir con sus tributos? En lo personal creo que el gran problema no es la población en general. No hay que confundir la informalidad de supervivencia, que es la persona que puede estar vendiendo pues, algo en la calle, con la mega informalidad. Es decir, cuando hablamos de los 4.000 millones de dólares del oro, no debemos pensar que mira, esto realmente es la economía pues, de cientos de miles de personas. En realidad estamos hablando de grupos pequeños que controlan la gran cantidad de riqueza. Lo mismo pasa en la informalidad de muchos sectores. Claro. El sector agrícola, el sector... O sea, entonces hay personas que son multimillonarias que han hecho enorme riqueza informal. Y bueno, tendría que empezar por ahí la administración. Sí, es decir, no estamos diciendo que atacar a la población, pero sí al que se enriqueció de esta manera. Así es, hay que, sobre todo, formalizar lo informal que está en nuestro país. Gracias al doctor Jorge Picón, él es tributarista. Gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Y retornamos con la parte final. Parte final de Diálogo Abierto para despedirnos de nuestros televidentes. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.